tal? Buenas tardes. Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender por qué y cómo el mundo gira al revés. Una agenda internacional realmente muy nutrida. Por supuesto, las negociaciones en Oslo entre el gobierno de Colombia y la FARC es un tema central que vamos a tratar en este programa. Además, estuvo en Buenos Aires el presidente Fernando Lugo, invitado por la televisión pública. Este sábado a las 20:30 se presenta la primera parte de un documental que se llama La Guerra Guazú, la Guerra del Paraguay. 4 capítulos. El quinto es una entrevista que le hicimos con el historiador Javier Trimboli al presidente Fernando Lugo. Un extracto de esa entrevista, ligada con los temas de la actualidad, le vamos a presentar en esta edición de Visión 7 Internacional. Y vamos a tener la oportunidad de conversar hoy con el politólogo Ernesto Laclau, politólogo argentino que está radicado en Londres, pero se ha convertido en un referente para muchos líderes latinoamericanos. Tanto es así que en las últimas elecciones en Venezuela Hugo Chávez lo nombraba, pero también lo nombraba Enrique Capriles, lo citaba el candidato opositor. Obviamente vamos a estar hablando sus reflexiones acerca de estas elecciones en Venezuela, el autor de La Razón Populista, una obra que, como vemos, ha sido repasada por muchos mandatarios de la región. También vamos a estar hablando de lo que pasa hoy en Latinoamérica y las perspectivas, las proyecciones que puede tener esta situación actual. El domingo que viene hay elecciones en País Vasco, pero también supimos y lo vimos en este programa, en otras ediciones, que en Cataluña hay un fuerte movimiento de separación. Vamos a ver un informe sobre las distintas regiones que están peleando justamente por el tema de su independencia. Y decíamos que están las negociaciones en Oslo, la segunda fase de las negociaciones, porque la primera fue llegar a la mesa de negociación, en realidad es la fase 2. Sí, la preparatoria, claro. Digamos, ¿no? Una primera reunión preparatoria. Esta fase se inició y se cumplió esta semana en Oslo, acordando la agenda con la cual se van a plantear estas negociaciones entre la FARC y el gobierno de Colombia. Hubo acuerdo en esto y primer gesto importante, las dos delegaciones en conjunto, rodeando a los representantes de los países garantes, presentaron las conclusiones de esta primera reunión y el anuncio de la segunda, que se va a iniciar el 5 de noviembre en La Habana, donde se van a empezar a discutir los puntos de este acuerdo. El primero, como si fuera poco, un punto bastante fuerte, la política de desarrollo agrario integral, así está titulado el primer punto de este plan de 6 puntos para el acuerdo, ¿no? El segundo tiene que ver con la participación política de la actual guerrilla de la FARC y su inserción social, económica, política en la vida civil. El último punto es el que habla específicamente de la finalización de la guerra, del conflicto y el proceso de paz, la puesta en marcha, la implementación del proceso de paz. En el medio, lo que quedó como un desarrollo paralelo a esto, porque no se definió como un punto concreto ni el momento en que se discute, es el tema de la tregua, el fin de las acciones bélicas de una parte y de la otra. Que el gobierno no quiere. Claro, exactamente. Hay una propuesta de la FARC de un cese de hostilidades inmediato. El gobierno Santos respondió que no va a ceder en este punto hasta tanto se llegue al acuerdo final. Sí, una cosa que quería subrayar, recién veíamos la mesa donde estaban sentados los distintos delegados, tanto del gobierno como de la FARC, que están todos vestidos de civil. Eso me pareció un dato importante, que no el grupo guerrillero de la FARC no viniera con el famoso traje verde oliva, como sucedió en otros momentos donde se intentó la paz entre el gobierno de Colombia y la FARC, donde aparecía, por ejemplo, yo recuerdo haber visto a Raúl Reyes vestido de fajina, justamente en la selva, me acuerdo en algún momento incluso con el presidente de la Bolsa de Nueva York. Eso fue un famoso encuentro. Pero quería también marcar algo, ya entrando un poco más en el análisis. Yo escuché por Radio Caracol todo el discurso de Márquez, es decir, del líder de Iván Márquez, el líder de las FARC, y
que esto, por otro lado, no se reprodujo casi en los diarios, ni en las agencias, ni en la televisión. Y es una pena porque realmente hizo un diagnóstico de Colombia, tal vez podemos pensar un poco exagerado, pero muy, muy interesante respecto al tema social, al tema de la pobreza. Habló de un 70% de pobres, habló de 12 millones de indigentes, una situación social realmente preocupante. Habló también del tema de la militarización del país, dijo que es un país militarizado, dijo que era el tercer país que más dinero ¿cómo se dice? Invierte en temas militares. Esto es una cifra también importante y bastante alta. Fue muy crítico con respecto al tema militar, dice, hay 330.000 efectivos, de los cuales 90.000 se dedican a la protección de las multinacionales, es decir, a la protección de los oleoductos. Él dijo que hay un régimen jurídico en Colombia que obliga a la protección militar de los inversores. Fue lo que no le gustó al gobierno. Bueno. Porque dijeron que metió temas fuera de la agenda en su discurso. Exactamente, a eso es lo que me quería referir. Yo no estoy de acuerdo con que se metieron temas que no estaban en la agenda, sino que me parece que lo que hace Márquez, como delegado de la FARC, es poner su punto de vista en esta discusión, porque como decís vos, Rulo, uno de los temas principales que se va a discutir es la tenencia de la tierra, la propiedad de la tierra. Este tema, si no lo peleas desde tu perspectiva ideológica, ¿desde qué perspectiva lo vas a pelear? No sabemos qué acordaron. Cuando Humberto de la Calle, el negociador por parte del gobierno, dice están metiendo temas fuera de agenda, lo que está planteando es nosotros acordamos determinados puntos. La verdad es difícil saber exactamente cuál es el límite de lo que acordaron y de lo que Perdóname, pero si no se discute solo desde el marco neoliberal del gobierno. El tema no es lo que plantea solamente el gobierno, el tema es qué acordaron ellos, hay sobre qué se puede hablar y qué no. Bueno, con respecto a este punto hubo dos repercusiones que me parecen importantes. Una, que otro de los representantes, Jesús Santriz, creo que es, Santriz, fue quien después salió a decir que la FARC no se salen de la agenda, que siguen respetando la agenda, que lo que hizo Iván Márquez fue una postura, fijó su posición ideológica, y obviamente tiene un marco mucho más amplio que una agenda de 6 puntos que es la acordada, pero que de ninguna forma esto significa que estén saliendo de la agenda y planteando otra discusión, otro debate. Y después el tema, hubo críticas a Humberto de la Calle, que también fue partícipe en otras negociaciones anteriores, recordemos un hombre ligado a César Gaviria, de gestiones que se han frustrado y muchos lo acusan de que en aquellas oportunidades anteriores lo que hizo fue ir a dinamitar los procesos de paz, no a buscar la paz. Entonces dicen, bueno, salió a responder con una postura muy dura, como diciendo, se están saliendo de la agenda, entonces inclusive tuvo un término, una frase bastante poco feliz, que dijo, para el gobierno de Santos, este acuerdo por los 6 puntos, el gobierno no va a ser rehén de este acuerdo de 6 puntos, como diciendo, en cualquier momento nosotros nos salimos y las condiciones no dan para que sigamos conversando. Claro, la verdad que no fue el mejor mensaje iniciar un proceso de paz con este anuncio de parte de Humberto de la Calle. Y va a haber, como ocurrió ahora... objetivos diferentes. Obviamente. Tienen agendas diferentes. Claro, tienen agendas diferentes. El objetivo del gobierno, expresado claramente, es lograr la desmilitarización de la FARC. Que la FARC deje de actuar militarmente y se integre a la política colombiana, que formen un partido político y punto. Y la FARC lo que quieren es un nuevo modelo de país. Entonces, bueno, un nuevo modelo de país, pero aceptan el tema que sea a través de la integración. Lo que se está discutiendo es el cómo de la integración. Sí, pero el gobierno no quiere discutir modelo de país, no quiere hablar de multinacionales, no quiere hablar de economía. Yo creo que la FARC lo quiere plantear, no espera lograrlo en una mesa de negociación. Es que por eso parten de lugares diferentes. Estamos hablando al inicio del proceso, por eso es tan rico este intercambio. Lo que pasa es que hay un proceso de negociación. Haber acordado una agenda, ya me parece que es una primera concesión importantísima. Impresionante. Esto no se había logrado ninguna de los intentos anteriores. Se sentaron a la mesa, esa es la realidad. Se sentaron a la mesa y se sentaron a la mesa posteriormente las reuniones. Cosa que no iban a hacer. Iban a estar por separado, las conferencias de prensa iban a ser por separado. Y el otro punto es desde afuera, desde todos los que estamos siguiendo estas negociaciones.
obviamente se discuten 100, como en cualquier negociación. Podemos hablar de una paritaria, podemos hablar de una negociación entre dos países de cese de hostilidades. Se discuten 100 puntos y se acuerda sobre 2. Obvio. Es lo que decía Telma, van a una Entonces, máxima en el discurso si para vamos después a también poner, negociar. si se va a poner el acento, como creo que hizo Humberto de la Calle, en las diferencias, en lo que marca el rival, en este caso Iván Márquez, es decir, ven, se están saliendo de la agenda, lo que estás haciendo es tratando de evitar llegar al Obvio. acuerdo. Me parece que el otro puede ser, o está también bien. estás marcando la cancha al otro, le estás Estás diciendo, bueno, pero totalmente. Como se suele hacer en los documentos internacionales. Totalmente. A ver, ¿Querés que sí. quede manifestada tu posición? Hacelo. Pero Saben el que- acuerdo pasa sobre estos Ahora, otros a mí lo que me parece terrible es la prensa que anda diciendo que eso es un discurso de barricada. O sea, cuando habla Márquez se trata de un discurso de barricada. Cuando habla de la calle es un discurso sensato. Digamos, bueno, no toda la prensa, pero cierta prensa que obviamente Bueno, pero va a pasar, ¿eh? Va a pasar tira agua permanentemente. va a para el pasar. molino Sí. del gobierno de Santos. Sí, de todas maneras, como bien decían, el hecho de haberse sentado ya a negociar es un gran paso adelante que además tiene muchas resistencias internas. Recordemos que Álvaro Uribe trató de sabotear estas negociaciones, las criticó otra vez y también está claro que va a ser difícil llegar a un acuerdo después de enfrentamientos, de asesinatos, perdieron a algunos de los dirigentes más importantes matados por gobierno hace muy poco, o sea, hay mucho odio acumulado durante décadas, por lo tanto no es fácil sentarse a negociar y además viniendo con agentes diferentes. Y hay preguntas de fondo, porque yo me pregunto, en realidad lo dijo Márquez, pero es una pregunta que es interesante. ¿Se puede resolver el conflicto hoy si no se resuelve el conflicto de origen? Es decir, el conflicto de origen que fue justamente la oposición de dos cosmovisiones. Claro. Por supuesto, pasaron 60 años, pasó de todo, se cayó el muro, vino el triunfo del neoliberalismo, ahora el neoliberalismo está en decadencia, digamos, pasó la historia. Pero la pregunta es, ¿se puede discutir sin pensar, sin que este conflicto otra vez en algún momento se choque para después resolverlo tal vez? Pero es inevitable Sí, que haya este ahora, choque, me parece. Es que por eso el gobierno plantea que no, que Bueno, su único objetivo es Es acabar con o sea, que se desmilitaricen, que sean un partido político, ver el tema de las víctimas, narcotráfico y punto. De la Calle lo dijo claramente, no venimos a discutir un modelo económico de país. Bueno, Es la postura de es ellos. la postura de ellos. Claro. Yo creo que la FARC va a empujar sobre eso y también me parece, digamos, que la FARC aprovechó esta vidriera pública para decir todas estas, Sin digamos, lugar todas a sus dudas. posiciones, porque creo que nunca debe haber tenido tanta Pero claro. prensa, ¿no? 5 de noviembre entonces en La Habana, ¿sigue esto? Sigue esto. Y- Quería comentar un par de cositas sobre el tema del suelo. Interesante que dijo, una denuncia que hizo justamente Márquez, es que esta titulación de tierra que está haciendo Santos lo que va a empujar es a que finalmente los campesinos se deshagan de sus tierras y haya una extranjerización, es decir, una especulación financiera en el mercado de la tierra.